a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un capítulo más por aquí. Les cuento que hoy estamos en Australia todavía, en una ciudad que se llama Subiaco, que es como un barrio dentro de Perth. Recuerdan que Perth ya les he hecho varios videos y toda la cosa. Subiaco es muy interesante porque ahí fue donde yo me quedé. El apartamento donde me estaba quedando durmiendo era ahí, pero hay mercaditos, hay cafés, hay restaurantes y toda la cosa. Entonces es muy chévere, muy acogedor y todo. Y era un barrio que era muy acogedor porque había un estadio. Ustedes saben que el fútbol y eso, esos manes que juegan eso y son súper maniáticos. Entonces había un estadio. Lo que pasa es que ahorita hicieron uno nuevo, mucho más bonito, que de ahí ya les he hecho un video y todo, así que vayan a verlo. Pero entonces la ciudad decayó un poquito, ¿no? Aunque todavía pues está el ambiente y toda la cosa, pero no igual que los días de partido. Aparentemente eso se llenaba y toda la cosa, pero bueno, así le damos la vuelta, así lo conocemos, ustedes conocen, yo les muestro lo que estuve ahí y espero disfruten el video pues. Este hyperlapse es una de las pocas cosas que pude encontrar de las cámaras de abajo. No sé por qué se me perdió todo, así que les voy a hacer muchísimas tomas de drone y GPS. Así que espero lo disfruten y la pasen súper bien con el video. Como pueden ver, esta es la calle principal y estamos yendo más o menos de la mitad hasta la estación de tren. Les cuento que el transporte en tren y los buses súper bien, así que no se van a varar por eso. Una vez que estás allí y empiezas a conocer más, te das cuenta que hay bastante transporte público. Están los buses que están en todo lado, están los trenes, que esto tiene tren. Además, la ciudad de Perth tiene metro, así que imagínense la eficacia del transporte. Les quería hacer esta tomita para mostrarles que después de la estación todavía sigue la ciudad, pero vamos a concentrarnos en la parte de atrás donde está el antiguo estadio. Aquí pueden ver los rieles del tren de la estación que les acabo de mostrar, y hacia el lado izquierdo había una iglesia y un centro familiar de cáncer, y también está el hospital oficial. La iglesia es muy bonita, no alcancé a entrar, le di una vuelta alrededor pero no tengo esas imágenes, y la iglesia se llama San Joseph. Y aquí seguimos para el estadio como les prometí. Este estadio era el más importante de Perth y como les dije al principio ya hicieron otro nuevo. Así que hoy en día, por eso es tan especial este video, está todo destruido, está todo demolido. Solo dejaron la cancha y quedó como sede del equipo de fútbol junior de Subiaco. Como ven, lo conocían con otro nombre también, Domain, y me tomo todo el tiempo de mostrárselos bien porque ya no existe. Este es un college nuevo que se llama Bog Hawk y está justo al lado de la antigua cancha o estadio demolido, pues. Así que los estudiantes están al lado de la ciudad, como la ven al fondo, están al lado del colegio, están al lado de las sedes deportivas y al lado de los trenes y todo.
Y aquí, dejando el estadio en la parte de atrás, encontramos el parque Market, que contrario al estadio todavía existe el día de hoy. Es un sitio bastante relajado, muy bien ubicado porque queda entre la cancha y la estación de tren. Además que tiene sillas y sitios para estarse allí. Además, la ciudad empieza de nuevo, como pueden verlo, y vamos de regreso hacia la estación de tren. Todavía nos hace falta la calle principal, la alcaldía y el parque que queda al lado de la alcaldía. Y no se pierdan el video que ya hice en Subiaco de un concierto afuera que quedó muy chévere. Así que no se vayan, pero sin antes mostrarles el frente de la iglesia que las quedé viendo, y se van a dar cuenta lo claro que está esa parte del video. Aquí encontré este pedacito de video para que se den una idea de cómo era la estación y justo alrededor. Un sitio bastante bien diseñado y muy espacioso. Además que tenía pues su fuente, así que aquí los dejo con las imágenes. No les podía mostrar la estación sin mostrarles el tren. De aquí se sale hacia la calle principal, como vieron en las tomas de GPS. De todas maneras se los vuelvo a colocar aquí. Miren lo colonial que se ve y lo bonito que se ve en la calle principal. Así que vamos a hacer recorrido de día. Esto fue el primer día que llegué, entonces por eso está en la noche. Este es el frente de la calle principal de Subiaco. En la parte de atrás de nosotros está la estación de tren que acaban de ver. De todas maneras les coloco una toma de dron para que se ubiquen conmigo. Así podemos seguir hasta la calle principal. Esta calle principal va desde la estación de tren hasta el Kings Park, que ya hay un video solo de este parque. Es el más importante de Perth. En esta calle principal hay restaurantes, centros comerciales, está Target, hay unos mercados, hay un par de teatros, un teatro de cine y otro teatro de actuación, restaurantes y bares. Obviamente tienen mucha vida en la noche y todo con la salud que se puedan imaginar. Había scan, había dentistas, había masajistas, había muchísimos cafés. Yo no sabía que a los australianos les gustaba tanto el café. Además de un hotel muy bonito en la calle principal y claro, el estadio que les mostré y la estación de tren que también es bastante importante. Y aquí llegamos a la alcaldía y al parque que está al lado de la alcaldía, donde está el monumento de unos soldados de la ciudad que murieron en la Primera Guerra Mundial. Acuérdense que esto era colonia de Inglaterra. Bueno, déjenme saber cómo les ha parecido Subiaco. Yo pienso que es una ciudad o un barrio espectacular. Todo está muy bonito, no es súper lujoso, pero está muy bien organizado. Este es el monumento a los soldados de Subiaco que han muerto en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Esto está justo detrás del patio de la alcaldía. La alcaldía está justo ahí. Y detrás de esto está la escuela principal de Subiaco. Pero primero les quería hacer una muestra bastante cerca de los nombres y conmemorando a todos los soldados que murieron pues por Australia y por Inglaterra realmente, porque ellos eran colonia de Inglaterra, como era Canadá, como era India. Así que espero hayan aprendido algo nuevo de esto. De aquí también hay un video del casino que existe, espectacular, les cuento, vayan a buscarlo y verás.
Así se ve la calle principal desde la alcaldía y este es el edificio oficial de la alcaldía. Aquí está el colegio principal de la ciudad de Subiaco y con esta toma aérea te das cuenta de lo grande que es el colegio. Tiene canchas y es muy agradable. Y justo enfrente de la escuela vean la belleza de iglesia moderna que se encuentra allí. Y como pueden ver en esta recta final, desde el monumento de la Segunda Guerra Mundial, vamos a ir hasta el parque Kings Park se llama en inglés. Y de allí hay un video exclusivo, hay un monumento bastante bonito. Además que está también el video de la ciudad de Pear, con unas tomas de dron espectaculares y todo, así que no se pierdan esos videos. De todas maneras les coloco aquí abajo el playlist de los videos de Australia para que no se los pierdan. Como pueden ver, la calle principal está llena de árboles, bastante verde para ser Australia. Y al finalizar había otro colegio, además que termina en el parque King que les mostré. Es el parque más grande de la ciudad, además que tiene sitios para caminar, montar bicicleta y todo. Les vuelvo y les digo, no se pierdan ese video que es espectacular. Bueno, ¿qué tal les pareció? Pues si vieron que ya es una ciudad hecha y todo, ¿no? La alcaldía es muy bonita, está ese faro que está en toda la calle y todo, así que espero lo hayan disfrutado, espero se suscriban, espero compartan el video y ahí nos vemos en el próximo capítulo. No se pierdan el playlist de Australia, que es muy chévere, y sobre todo esas partes nortes y todo, que es súper inhóspito, eso, muy chévere. Así que ahí nos vemos en el próximo capítulo. Chao, gracias.